El mundo estaría superando una cuarta ola por COVID-19. La variante Omicron ha sido la quinta variante de preocupación responsable del incremento de casos que se ha experimentado en esta cuarta ola. Sin embargo, la subvariante BA.2 se titula como la próxima variante de preocupación y la incertidumbre nuevamente volvería a la comunidad científica. ¿Será la subvariante BA.2 más agresiva que Omicron? Un panorama de esperanza se estaría presentando en una reciente publicación dada este 19 de febrero en una investigación que se realizó en Sudáfrica, en donde se evaluaría cuál fue el comportamiento clínico de la subvariante BA.2 en relación a la subvariante BA.1 conocida como Omicron. ¿Podría ser que el cuadro clínico de la subvariante BA.2 no sea tan agresivo? ¿Qué dice la investigación realizada en Sudáfrica? Y lo más importante, ¿qué podríamos nosotros aprender sobre esto? En este video vamos a hablar un panorama que podría ser de esperanza para el mundo, en donde probablemente la subvariante BA.2, con las mutaciones que tiene y con la mayor transmisión que puede tener, probablemente no dé un cuadro tan severo como se espera. En este video vamos a compartir esta investigación y lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una noticia que podría traer esperanza ante el avance de la próxima variante dominante, que sería la subvariante BA.2, una subvariante de Omicron que las investigaciones habrían revelado que sería más infecciosa y que podría causar mayor daño. Sin embargo, un estudio preliminar publicado este 19 de febrero de 2022, investigaciones que se realizaron en Sudáfrica, podrían darnos alguna clave para conocer cuál puede ser el desenlace de esta subvariante BA.2. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior, usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, una noticia muy importante y hay que aclarar es que la subvariante BA.2, una de las 4 subvariantes hasta el momento demostradas por Omicron, podría ser la próxima variante de preocupación, donde se convierta en una variante dominante. Es una situación bastante preocupante, dado que la subvariante BA.2 tendría mayor capacidad de infección que Omicron, y según investigaciones revelarían hasta 3 factores que harían más agresiva a esta variante, en donde uno de ellos sería que la subvariante BA.2 produciría una enfermedad más grave. En segundo lugar, tendría un mayor escape inmunológico. Y en tercer lugar, sería resistente a tratamientos como anticuerpos monoclonales, en especial al sotrovimab. 3 características que darían a la subvariante BA.2 un cuadro que puede causar más gravedad en relación a Omicron. Otro punto muy importante es que en una reciente investigación se ha demostrado que la subvariante BA.2 tendría 5 subgrupos, y sobre todo una de las mutaciones que preocupa a los expertos y a los científicos sería la mutación H78Y, una mutación que le daría al virus la capacidad de evitar la muerte celular y de esta manera tener mayor replicación dentro de las células infectadas. Situación que el mundo todavía está a la expectativa para ver qué sucede. Ante todo ello, una investigación reciente publicada este 19 de febrero podría darnos una luz de esperanza en relación a que, conociendo científicamente las características que tiene BA.2, probablemente el cuadro clínico no sea tan severo. Y es muy importante mencionar la palabra probablemente, dado que el estudio se ha realizado en Sudáfrica, donde recordaremos que la subvariante BA.2 se originó, dado que la BA.2, BA.1 y en sí la variante Omicron se habría originado en Sudáfrica, y los investigadores habrían evaluado cuál fue el cuadro clínico que se presentó frente
a esta subvariante. El estudio ha sido publicado este 19 de febrero y la investigación revelaría cuál es la gravedad clínica del sublinaje Omicron BA2 en comparación con el BA1 en Sudáfrica. Es muy importante que este estudio se basó en evaluar cuál sería la gravedad clínica entre las subvariantes BA1 y BA2. El equipo de investigación analizó los factores y tomó en cuenta un punto importante: las diferencias genéticas que tiene la subvariante BA1 con la BA2. Para ello, es muy importante mencionar que la subvariante BA2 carece de las deleciones 60 y 70 a nivel de su código genético, y es por ello que también se le conoce como el SARS-CoV-2 pico S gen positivo, mientras que la subvariante BA1, o lo que es la parte de Omicron, tiene estas deleciones y se asoció con la falta de este gen específico. Tomando en cuenta ello, los investigadores, analizando la presencia o la ausencia de este gen S, pudieron determinar si la variante era la B1 o era la subvariante BA.2. Los resultados informaron 680.555 casos de COVID-19 entre el 1 de diciembre de 2021 al 29 de enero de 2022. Es decir, se evaluaron más de 500.000 de personas. Es muy importante que desde el 5 de diciembre hasta el 29 de enero 2022, el porcentaje de infecciones con el gen S positivo en Sudáfrica aumentó del 3 al 80%, recordando que el gen S positivo se asociaba a la subvariante BA.2. Es decir, el incremento de casos se evaluó y cómo desplazó de un 3% inicial a un 80%. De las 95.470 muestras evaluadas con el ensayo de PCR COVID-19, entre el 3.4 al 3.6% fueron hospitalizados con infecciones positivas, tanto para el gen SGTF como para el gen S, es decir, 3.4% fueron hospitalizados por la subvariante BA.1 y 3.6% fue hospitalizado por la subvariante BA.2, tomando en cuenta los resultados para la positividad o del gen SGTF o del gen S, siendo el gen SGTF para BA1 y el gen S para BA2. En relación a los factores asociados al alto riesgo de hospitalización relacionados con COVID-19 y tomando factores geográficos, factores de género y sobre todo la edad, los investigadores pudieron llegar a una conclusión. Los hallazgos del estudio evaluaron que la cuarta ola pandémica de SARS-CoV-2 dominada por Omicron en Sudáfrica, y sobre todo que afectó y llevó a un número comparable de personas hospitalizadas, desarrollaron COVID grave entre las personas infectadas tanto con la variante Omicron BA1 como la subvariante BA2. Si bien la variante Omicron BA2 puede tener una ventaja competitiva sobre BA1, el perfil clínico de la enfermedad seguía siendo idéntica entre ambas subvariantes. Esta noticia es bastante importante. Esta investigación estaría revelando que un estudio de más de 500.000 de personas infectadas en Sudáfrica desde diciembre a enero por Omicron, los investigadores evaluaron cuál sería el patrón entre la subvariante BA.1 y BA.2. La hospitalización y los casos severos se presentaron por Omicron. Sin embargo, los perfiles clínicos entre la subvariante BA.1 y BA.2 aparentemente fueron iguales, lo que significaría que clínicamente probablemente la enfermedad por la BA.2 no cause mayor severidad que la que se ha visto hasta ahora con Omicron. Es muy importante mencionar que Omicron sigue siendo una variante preocupante y que al momento ha causado más de 130 millones de infecciones a nivel mundial y más de 500.000 de personas fallecidas. En la última semana de febrero 2022 ha sido responsable casi de 70.000 muertes y es muy importante tomar en cuenta que Omicron sigue siendo una variante de preocupación y que puede causar mortalidad. Sin embargo, la subvariante BA.2, que podría ser en las próximas semanas la próxima variante dominante, aparentemente daría un cuadro clínico igual que Omicron y no incrementaría la severidad. Situación muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta.
Esta noticia, esta investigación nos da un punto de esperanza en donde probablemente la subvariante BA.2 no sea tan agresiva clínicamente, mayor que la BA.1 o la variante Omicron. Los investigadores dan una notificación importante a tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta que Sudáfrica difiera de otros entornos, dado que tiene un alto grado de inmunidad previa inducida por infecciones naturales por el SARS-CoV-2. Se justifican estudios que evalúen la gravedad de la variante BA2 en entornos clínicos adicionales. Esta es una nota importante que colocan los investigadores. No podemos basarnos y replicar estos resultados a nivel del mundo entero, dado que las situaciones son diferentes. Sin embargo, tenemos ya alguna información importante a tomar en cuenta. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia que trae esperanza. Un grupo de investigadores habría analizado cuál es la situación clínica de la subvariante BA.2 en relación a Omicron. Si bien es cierto, Omicron es una variante que se originó en países al sur de África, las subvariantes de Omicron también fueron detectadas en Sudáfrica. Los investigadores analizaron más de 500.000 de personas infectadas con Omicron en la cuarta ola pandémica. La evaluación constituyó analizar a más de 680.555 personas con COVID-19 entre el 1 de diciembre de 2021 y el 29 de enero de 2022. De 95.470 muestras, las evaluaciones mostraron que un 3.4% de las personas infectadas con BA.1 eran hospitalizadas y un 3.6% de las personas con BA2 fueron hospitalizadas respectivamente. Los resultados evidenciaron que los cuadros clínicos tanto en la subvariante BA.1 como en la BA.2 no diferían. Omicron causaba hospitalizaciones, Omicron podía causar cuadros severos, pero el porcentaje que se vio con la subvariante BA.2 era similar al BA.1, estadísticamente hablando, situación que podría conllevar a que la subvariante BA.2 quizás no produzca un cuadro tan severo como todavía se está especulando. Estos puntos deben ser evaluados. Es muy importante tomar en cuenta de que ya hay mutaciones en la subvariante BA.2 y esto podría cambiar. Lo más importante que los investigadores sugieren, y sobre todo los expertos, es que las recomendaciones es seguir cuidándonos y estar atentos a los resultados que evidencien nuevos estudios. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.